Esta mañana queremos hablar acerca de cómo buscar la voluntad de Dios en nuestros sentimientos. Solemos escuchar acerca de la gran pregunta, una de las preguntas del millón: ¿con quién voy a pasar mi vida, el resto de mi vida? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta, los solteros especialmente? ¿Con quién me voy a casar? ¿Quién será mi media naranja? Mi hermana aquí está diciendo el medio limón. ¿Quién será esa persona que va a robar mi corazón? ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo es su corazón? Y es una pregunta válida que todo hijo de Dios tiene que estarse haciendo. Porque el deseo que Dios tiene es que cualquier decisión que nosotros hagamos sea en base a su voluntad. Queremos decidir las cosas que al Señor le agradan, que el Señor quiere. Y Dios quiere vernos felizmente casados. Amén, hermanos. Existe la felicidad en el matrimonio. Existe el que podamos tomar las mejores decisiones en el Señor. Y los jóvenes principalmente, me voy a dirigir a ellos, aunque son principios en la búsqueda de la voluntad de Dios que podemos aplicarlas a otras áreas de nuestra vida. Tienen que ponerse a pensar y a observar muy bien a esa chica, a ese chico que les agrada, y hacerse preguntas como: me parece cómo él o ella trata a sus papás, me parece cómo él o ella sean un modelo para ser buenos papás de mis hijos. Y alguno puede decir: bueno, si yo con él o con ella me voy a casar, ¿qué tienen que ver acá los suegros? No, déjeme decirle que los valores que ese chico, esa chica está practicando hoy en día son posiblemente lo más seguro que sean los valores que esa persona va a practicar en el seno de su hogar. Por eso es que tienen que observar y tienen que hacer varias cosas para hacer lo que Dios quiere. Nos vamos a ir a un texto en el cual el tiempo es muy remoto, han cambiado muchas las cosas desde que este texto fue escrito, sobre todo culturalmente. Está escrito en una cultura oriental, judía, en la que nosotros poco tenemos que ver y no podemos aplicar los mismos principios culturales, pero sí los principios bíblicos. Yo quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 24. Y vamos a ver ahí que Dios había prometido dar la tierra prometida a la descendencia de Abraham. Hemos ya estado en estos días meditando en Génesis, en nuestros devocionales. Hermanos, siga abriendo esa palabra durante la semana. Y hermanos, en este momento en que se escribe, ocurre esta narración de Génesis 24, ya la esposa de Abraham había muerto y Abraham ya estaba viejo, entrado en años. Muchas de las cosas que él hacía físicamente ahora ya no las puede hacer. Pero es interesante de que Abraham se encuentra en la tierra prometida, se encuentra en Canaán en este momento. Pero todavía esa tierra está en posesión de los cananeos. Y es por eso que la Biblia dice que Abraham fue un extranjero toda su vida, morando en un lugar que Dios le había prometido, pero todavía habían personas cananeas, pueblos paganos a su alrededor. Sin embargo, Dios le había dicho: allí te vas a estar, porque esta tierra va a ser tuya. Y te la voy a dar, dice el pasaje que vamos a leer, se la voy a dar a mi descendencia. Y una de las cosas que tenía carga Abraham era de que su hijo Isaac pudiera casarse bien
y que pudiera Isaac no volver a la tierra de donde ellos venían, sino crecer en la tierra allí en medio de los cananeos, donde Dios les había prometido que un día esa tierra iba a ser de Isaac. Esa era la preocupación de Abraham en este momento. Y vemos, hermanos, que él, dice la palabra en el versículo 1, que era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Abraham vivió, hermanos, 175 años. Vivió 100 años más después de haber recibido la promesa de este hijo. Y dice, y Jehová había bendecido a Abraham en todas las cosas. La vida de Abraham fue una vida en la cual él no se quedó con ganas de hacer nada de lo que Dios le había dicho. Fue una vida bien vivida, gozada, y al ocaso de su vida lo vemos a él sumamente bendecido por Dios, porque había tomado buenas decisiones y había puesto en primer lugar a su Dios, a nuestro Dios, hermanos. Y este hombre ya viejo recuerda que el plan de Dios está basado en su palabra. Y este hombre avanzado en años piensa que su hijo ya es hora de que se le case. Ya Isaac tenía más de 30 años y al parecer era una edad en la que ya él podía formar matrimonio. Aquí lo vemos en la conquista a Isaac. Vemos que Abraham le hace el trabajo a Isaac, ¿verdad? Hoy en día también se mira eso. Se mira que papás están interesados, pero culturalmente en nuestro medio ya no se mira bien eso. Pero aquí, hermanos, en esta cultura era normal que los padres fueran los que tomaran la iniciativa y hicieran ciertos arreglos con familias y decir, bueno, tú te vas a casar con mi hija, eres de mi parentela, y hacían sus arreglos, y bien interesantes las bodas. Hubo algunas bodas que se conocieron su rostro hasta el día en que se casaron. Imagínense usted, era una ruleta rusa, ¿verdad? A ver qué me sale. Así era la cuestión antes. Hoy no, ¿verdad? Hoy queremos ver su rostro y ver un poquito más de su rostro. Los tiempos han cambiado, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay principios bíblicos que nos van a regir cómo tomar las mejores decisiones en la vida. Pero ¿sabe qué? Vemos en primer lugar, si usted quiere tomar en serio la voluntad de Dios, y que se la recomendamos, tome en serio la voluntad de Dios. Uno de los principios bíblicos que vemos al principio de este pasaje es un compromiso firme con el plan de Dios. Al pensar en una boda, en un feliz matrimonio, uno principalmente tiene que tener un compromiso firme de qué es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Con quién me voy a casar? Y vemos que Abraham está preocupado que su hijo Isaac se case con una mujer de su propia parentela, que conozca a Dios. Ese es un principio que está comprometido con el plan de Dios. A él bien le pudo haber dicho, mira, somos poderosos, aquí hay un sinnúmero de mujeres, búscate una. No lo hizo. ¿Y sabe lo que hace? Dice ahí en el versículo 2, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, le dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Era un compromiso, un pacto que iban a hacer. Y dice en el versículo 3, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de toda la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos. Acuérdense que están en tierra de cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a la tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Tenía que hacer un viaje a Mesopotamia, un viaje muy largo.
Y dice, y el criado le respondió, quizá la mujer, y comienzan a discutir si le irá bien al criado en esta ardua tarea que le esperaba. Una cosa interesante en este pasaje es el protagonismo de los padres en esta toma de decisiones de los hijos. Hoy en día, hermanos, hijos, jovencitos, están viviendo la vida muy ausentes a lo que piensan sus padres, muy ausentes a lo que al pensar, al sentir de sus padres. Aquí vemos a un padre comprometido, un padre que no se justifica por su edad. ¿Cuántos años habrá tenido en este momento Abraham? Ya tenía como 150 años tal vez. Físicamente él no podía hacer un viaje a Mesopotamia. Y a veces, hermanos, estamos viviendo y a veces escuchamos a padres decir, es que la cultura de nuestros hijos ahora no se entiende y lo dejamos ahí. Este hombre tenía una limitación, también era su edad, pero no lo deja ahí, toma cartas en el asunto y encarga a un hombre de confianza y le dice, ve, por favor, tráeme mujer para mi hijo, aunque se oiga feo, aunque se oiga raro, así le dijo, busca una esposa para mi hijo, pero tráemela de allá, una mujer que tema a Dios, así le dijo. Y este es un principio interesante para nosotros, es una paternidad responsable, se centra en el propósito de Dios. ¿Qué va a hacer usted cuando su hija tenga un buen partido? Sea un hombre millonario, sea un hombre que viaja, sea un hombre que tiene las mejores oportunidades del mundo, pero el único detalle es que ese hombre no conoce a Dios. ¿Qué va a hacer usted? Va a mantener sus principios y va a decir, eso no es la voluntad de Dios para tu vida. O vamos a comenzar a espiritualizar las cosas y a medio manipular la escritura y decir, ay, ¿qué si Dios quiere que este cipote, esta cipota se convierta más adelante? Porque yo le miro un poco de buen testimonio, yo le miro que podés ir bien. Abraham no le importó eso. Abraham estaba seguro de que la voluntad de Dios era la que tenía que predominar en su vida. ¿Qué va a hacer usted, jovencito, cuando le salga una modelo en todo el sentido de la palabra como partido? Una muñequita, como mandada a hacer. Shakira se queda pachito. El único detallito es que esa modelito le va a decir, pero yo en la iglesia nunca quiero ir. Yo no quiero saber nada de Dios. Yo me quiero casar contigo. ¿Qué vas a hacer, jovencito? ¿Vas a ceder ante esa gran oportunidad o vas a comprometerte a hacer lo que Dios quiere, el plan de Dios que es perfecto para tu vida? Una de las cosas que yo puedo observar en este pasaje es que no debemos de decidir cosas trascendentales en tu vida sin el consejo de tus padres. Es que, pastor, mis padres no entienden estas cosas. Mis papás viven en otro, como que vivieran en otro, son extraterrestres quizás, viven en otro rollo totalmente. ¿Para qué les voy yo a preguntar algo que ellos me van a... Aunque tus padres no sean cristianos, es importante que les preguntes. Aunque tus padres no conozcan nada del Señor en este momento, es importante que tú te apoyes en el apoyo, en el consejo de la gente mayor. Porque te conocen, te han visto desde que saliste del vientre, literalmente. Yo recuerdo cuando sacaron a Raquelita, a Josías no vi cuando lo sacaron, pero sí a Raquel, yo vi cuando el doctor, como era cesárea, metió las manos, le agarró los pies y literalmente la sacó.
Y el doctor muy amable me dijo, toma una foto en este momento. Si más me desmayo ahí, hermanos, pero logré tomar esa foto. La tengo. ¿Cómo uno no va a amar a sus hijos? Y como hijo, ¿cómo nos vamos a atrever a tomar decisiones tan ajenas al consejo de nuestro papá, de nuestra mamá o de las personas que más nos quieren en esta vida? Posiblemente vivas como un tío, como una tía, pero esa persona es la que te quiere, esa persona es la que está contigo. Tienes que contar con el consejo de esa persona. Pero también, padres, dice la Escritura, padres no exasperen. Y en otras palabras, dice, no enojen a sus hijos. Si bien es cierto que los padres tienen oportunidad de aconsejar, no debemos de llegar a fastidiar a nuestros hijos con tanto cantaleta de estarle diciendo esto y esto y esto y esto. La Biblia nos dice a nosotros padres que seamos prudentes a la hora de tratar a nuestros hijos. Hay padres con mucha prudencia que simplemente se quedan calladitos, pero no se quedan calladitos ante el Señor. Y oran y piden ante el Señor. Entonces, compromiso con el plan de Dios. A la hora de decidir, tienes que consultar si esto no riñe con el plan de Dios en tu vida. Segundo principio que encontramos, vamos a ir rápido por honor al tiempo. Segundo principio que encontramos, y es un principio básico, es un principio en el cual debemos de tomarlo muy en cuenta a pesar de estar hablando de cuestiones sentimentales, en cualquier situación, es el principio de la oración. Joven, jovencita, estás orando por tu media naranja, como hoy en día decimos, estás orando para que la voluntad de Dios se cumpla en esa área de tu vida. Tienes en la lista de oración decir, oro por mi futuro esposo, futura esposa. Tienes que orar. Tienes que orar. Yo siempre recuerdo cuando oraba por mi esposa, decía, Señor, de plano está viva ya. Ya está viva por lo menos. No me voy a casar con una recién nacida. Ahí anda. Solo dime quién es. Y andaba yo con mis binoculares espirituales buscando, hasta que los binoculares apuntaron a mi esposa. Pero hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es esa persona? Y debemos de tener una vida de oración en esta área. Vemos en el versículo 12 que este siervo de Abraham, cuando va a ejecutar este plan, era un hombre piadoso, buscaba a Dios y hizo esta búsqueda para el hijo de su amo con mucha oración. Ve el versículo 12 y dice, y dijo, pero se lo estaba diciendo a Dios, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro. Vea el versículo 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Versículo 42. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi Señor Abraham, si tú prosperaras ahora mi camino por el cual ando. Y sigue orando. Versículo 45. Antes que acabase de hablar en mi corazón, y otras versiones dicen, antes de acabar de orar, de pedir por estas cosas. Y es que no podemos hacer o decidir algo tan importante en nuestras vidas sin el ingrediente clave de la oración. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él ocupó la oración como una fuente de inspiración para el ministerio, para lo que Él hacía. Hermanos, ¿cuánto estamos orando nosotros hoy en día? Especialmente cuando estamos a punto de tomar una decisión importante en nosotros. Vemos al Señor Jesús orando, teniendo prolongadas oraciones, prolongados tiempos de oración antes de
algo sumamente importante. A la hora de elegir a sus discípulos, tomó tiempo toda la noche en oración. A la hora de pasar por la experiencia de la cruz, Él dice que se fue al monte a orar, a pasar tiempo con el Señor. Yo le quiero retar en esta mañana a que si usted ha dejado de orar por aquellos deseos que Dios ha puesto en su corazón, comience a doblar rodillas de nuevo. Y yo no sé cuántos me van a captar esta petición, este ruego que voy a hacer en esta mañana. Y es de que tenemos que orar. Yo le reto a usted que oremos día a día por lo menos 1 hora esta semana. Hermanos, si 5 minutos se me hacen eternos, ¿cómo voy a poder orar 1 hora? Bueno, se va a tener que levantar más temprano. Y Jesús, cuando vino ante sus discípulos y les dijo, no pudieron orar, ¿cuánto les dijo? Ni siquiera 1 hora. Va a ser un reto sumamente alto para algunos, pero yo estoy retando. Y al final de esta semana, después de orar 1 hora semanal, evalúa cómo fue tu semana y vas a ver los resultados. Este hombre llenó de oración su actividad. Y inmediatamente, hermanos, podemos pedir oración también a personas que amamos. Las decisiones deben ser saturadas de oración. Haz una lista de oración, porque, hermano, cuando tú oras, tienes que comenzar a tranquilizarte tu corazón de las situaciones difíciles que están pasando. Decía el doctor Shaw, decía que uno no debe de dejar de orar hasta que su corazón quede tranquilo, con paz, de que ya el Señor está tomando esa carga tuya. Ya es de Él, ya puedes levantarte tranquilo. Y eso no se logra con 5 minutos de oración. Se logra estando ahí. Vemos a este siervo, no lo dice el pasaje, pero me imagino que Abraham, a pesar de que no podía viajar tanto, no podía por su edad, pero se quedó orando. Era un hombre de oración, Abraham. Se quedó orando para que Dios prosperara este viaje de este siervo. Miren, el versículo 15 dice que Dios responde las oraciones más rápido de lo que nosotros pensamos. Y dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar o de orar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermana de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. No tenemos tiempo para leer ni narrar todo lo que estaba pasando ahí, pero ese hombre abre los ojos después de pedir al Señor por eso. Inmediatamente miran a Rebeca. Dios comienza a obrar y a dar respuesta. ¿Saben? Cuando usted ore, abra sus ojos y comienza a decir, Señor, ¿cómo me vas a responder? Claro que sí. Hago una prueba en esta mañana. Cierre sus ojos y diga, Señor, que cuando yo abra los ojos, vea a la mujer de mi vida. El caballero, haga lo mismo, atrévase a orar de esa manera. ¿Amén o no amén? Algo así estaba pasando en este momento. Dios respondiendo rápidamente Dios estaba respondiendo a esta oración tan significativa. Y comenzó el proceso, hermanos. Este hombre se acercó a esta mujer y le puso una prueba al Señor y le dijo, Señor, si yo encuentro en el pozo a una mujer y le pido agua, y no solo me da agua, sino que se interesa por mis camellos, y no, estaba pidiendo
un indicio de diligencia. Y dice que y fue probando y le dijo, quiero agua, y Rebeca le da agua. Y no solo le da agua, y dice que sacó agua del pozo para sus camellos. Miren qué interesante. Ojo, señoritas que quieren ganarse un buen galán, sea diligente. Cuando llegue a la casa de sus suegros, por favor, y eso lo digo muy en serio y muy con el corazón, sea diligente en esa casa. No se quede sentadita, ¿verdad?, para que todos le sirvan. Levántese y lave los trastos que ha ocupado. ¿Entendió o no entendió? Hoy en día se ha perdido esa perspectiva. O joven que llegas a la casa, levántate y haz algo de diligencia. No esperes que te sirvan. Ahí póngale ojo a esas cosas y va a ver que ahí va a encontrar muchas de las cualidades que usted está buscando en las personas. Pero sea diligente. Esta mujer dijo este siervo que se estima que es Eliezer, comenzó a ver, esta puede hacer que sea. Comenzó a indagar. Mire, le pedí agua para mí, ya me dio para mis camellos, y esto es lo que yo le había. Es una mujer diligente. Dice que era hermosa. Él entendió que tenía todas las cualidades que necesitaba el hijo de su siervo Isaac. Seamos diligentes, hermanos, no seamos una generación perezosa, porque eso va a ser de mucho valor a la hora de formar una buena familia. Mucho valor. Y sigue el proceso. Cuando estamos en la búsqueda de la voluntad de Dios, todo es un proceso. Hasta que no le dice el sí en el altar, hasta que no firme, eso es un proceso de conocimiento. Y este hombre comienza metido en ese proceso y dice, bueno, ya pasó, y tacha el primer requisito. Vamos a ver cómo. Ahora, ¿hijo de quién eres? ¿Hija de quién eres? Y le dice, pero si soy hija de fulana de tal y sultano de tal, y ahí viene siendo que su papá es sobrino de Abraham. Y hace otro tacho. Usted puede decir hoy en día, mira, ¿y qué piensas de Dios? Le va a decir, Dios es lo más maravilloso. Viene usted, se saca la listita y le pregunta a Chorcito, amado. Mira, ¿y qué piensas de la familia? La familia es algo sumamente importante. Hay que cuidarla, hay que amarla. O se va a otra escena y le dice, mira, ¿qué piensas de la familia? Hijos. Los hijos son un estorbo para mí. Yo no pienso tener hijos unos 15 años. Usted se saca la listita y la rompe, ¿ok? Y dice, ¿quién sigue? Y a veces decimos que el amor es ciego. Estamos escuchando advertencias, semáforos amarillos que nos dicen, cuidado, vas mal. Ay, que estoy enamorado, hermano. Este es tan lindo. Que esas advertencias te está diciendo que no quieres tener familia. Tú quieres tener familia, búscate otra. Gloria a Dios por esos padres que están pendientes. Te está diciendo de que no quiere ir a la iglesia, que no quiere amar a Dios, que tiene otras aficiones los días domingos. Búscate otro. Pero a veces estamos embobados, no es enamorados, estamos embobados a veces. Y saltamos esas advertencias y decimos, y nos metemos en el cuento que siempre el enemigo mi vida va a ser diferente, hermano. Yo sí lo voy a convertir. Está bueno, hermano. A los 15 días ya no viene a la iglesia. A las 3 semanas está entregando sus ministerios. No entendemos.
y nos excusamos en sentir mariposas en el estómago. Eso es porque a saber qué comió. No es porque es la voluntad de Dios en su vida. Entonces comienza este proceso y le dice, mira, luego vienen, ya dijimos, comprométase al plan de Dios, ya dijimos, ore, y la tercera es, busque confirmación. Busque confirmación en la gente que le ama. Y dice que lo siguiente que hicieron es, mira, llévame a tu casa, voy a hablar con tus encargados para ver si estarían de acuerdo en que yo te lleve allá a Canaán. Y se va este siervo a la casa de Betuel y dice que le encuentra un hermano de Raquel, un tremendo gañán llamado Labán. Y dice el pasaje de que Labán lo que mira en primer lugar son los pendientes que este siervo le ha puesto a Rebeca en su nariz. Y cuando él mira, cambia la situación. Cuando él mira el oro, dice que comienza a tratar a ese hombre con tanta amabilidad. Sin embargo, Dios, hermanos, y oiga bien, Dios no va a opacar sus planes a pesar de las imperfecciones humanas. Comenzamos ya a ver alguna imperfección en la vida de Labán. Pero lo más importante es buscar la voluntad de Dios en su vida. Jesús fue el que dijo esta palabra: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Eso es mi comida, eso es lo que a mí me va a satisfacer, hacer la voluntad de Dios y que acabe su obra. Juan 4:34. Ese es el centro, ese es el motor que te va a llevar a la persona que Dios tiene para tu vida. Ese es el motor. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, termina tan lindo, tan lindo. Le preguntan a los padres de Rebeca, ¿están de acuerdo? Y miren, los padres, qué lindo los padres cuando se ponen en una posición que conocen a Dios y dicen en el versículo 50, entonces Labán y Betuel, no es la madre aquí la que está figurando, es el papá y el hijo, el hermano de la novia, dice, responden y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Las cosas caen por su peso cuando son de Dios. No tenemos que manipular las cosas. No tenemos que forzar las cosas cuando eso viene del Señor. Y qué linda respuesta la que dan ellos. Mira, si tú hiciste un viaje, si tú has estado orando, si esta persona crees que es la indicada, creo que es de Dios. Puede llevarte. Y le dice, bueno, esperemos unos cuantos meses, no sé si meses o días o semanas, le dice, y el siervo le dice, yo me quiero ir ahora mismo con esta mujer. ¡Ay, qué tremenda prueba para esta mujer! Especialmente para la mujercita que está bien pegada a mamá y a papá, que no quiere soltar esa familiar. Y los padres de la chica dicen, pero aquí es muy prematuro, acabamos de hacer este arreglo, ya te la quieren llevar mañana. Entonces le dice, mire qué sabio, preguntémosle a ella qué piensa. Y ahora la decisión cae en Rebeca. Y le dice, venga Rebequita, este señor dice que es la voluntad de Dios que te lleves allá, que te cases con Isaac, ¿estás de acuerdo? Esa es la respuesta de ella, dice, sí. Sí. ¿Qué me dice de ese carácter? Es un carácter decidido, es un carácter tenaz. Rebeca, hermano, es totalmente contrario a Isaac. Y Dios aquí uniendo a una pareja de polos opuestos, porque los polos opuestos se atraen, ¿verdad? Rebeca tenía una chispa tremenda, al grado que le dijeron, te vas mañana y posiblemente ya no nos volvás a ver. Y ella dijo, me voy. Me suena bien. No
espiritualizó nada, Rebeca, y miren, ¿por qué no nos ponemos en ayuno y en oración y que no sé qué? Entendió cuál era la voluntad de Dios y se fue. Y al final del capítulo 24 vemos, esto es mejor que una película de romance, hermanos. Vemos que el criado viene y viene Rebeca montada en un caballo, en una mula, no sé qué era lo que venía en un camello, ¿verdad? Sí, porque eran viajes tremendos. Vienen y a lo lejos mira a su amado. Allá estaba su amado. ¿Sabe? Él había salido al campo. ¿A qué? A orar. Dice la escritura que estaba orando. Yo no creo que Dios te esté llevando a la persona en este momento que tú crees que sea, si no has puesto eso en las manos de Dios. Si no has estado orando, olvídate que eres tú el que está decidiendo. Pero ese hombre, miren la dimensión de Dios ahí metida en toda la relación. Y Abraham de seguro estaba orando, el siervo estaba orando. Isaac allá esperando a su novia estaba orando, estaba meditando. Ese hombre estaba triste todavía por la pérdida de su mamá. Y dice que de repente vio. Y Rebeca lo que hace en ese momento es ponerse su velo en su rostro. Culturalmente no podía ver su rostro hasta que se casaran. Así tenía que decir. ¿Y qué si no me gusta su dentadura? Decimos ahora. ¿Y qué si tiene un cholco? ¿Y qué si su nariz? Y nos llenamos tanto de cuentos hoy en día. Queremos a la persona ideal y yo no soy la persona ideal. Ese era un paso de fe. Dice que se juntan y se conocen, se casan inmediatamente, y el pasaje termina diciendo una bella conclusión. Dice: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer. ¿Y qué dice, hermanos? Y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Termino diciendo esto. Esto suena como: y los dos vivieron felices por siempre. Y si usted ha leído la historia, usted sabe que esta familia fue una familia desastrosa después. ¿Lo vio bien? Desastrosa. No, hermano, entonces yo no me caso. No, si es así el matrimonio. ¿De qué se trata el matrimonio si no es de cumplir el propósito de Dios en la tierra? Discúlpame, pero el matrimonio no es en primer lugar para que tú seas felizmente feliz. Y eso no quiere decir que vamos a pasar como perros y gatos como esta gente pasó después, uno enamorado de un gemelo y el otro enamorado del otro gemelo. Eso es lo que hicieron después ellos. No se trata de eso, que vamos a vivir así. Para eso Dios nos ha dado principios para superar los problemas en el matrimonio. Pero eso, el tomar un paso de fe no te asegura de que todo va a ser color de rosa. Y algunos se desaniman ahí y dicen: no, prefiero un hijo, quiero nada más. Prefiero tener un hijo nada más y ya realizarme. No es cierto, hermanos. Y eso me enseña el último principio maravilloso de la Escritura. Y es que el plan de Dios predomina a pesar de las imperfecciones humanas. Era el plan de Dios que Isaac se casara con Rebeca, y Dios lo preparó todo de esa manera. Y ¿sabe una cosa?
Es plan de Dios y sigue siendo plan de Dios que usted esté casado con la persona que está casado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque cuando viene apretando el zapato en el matrimonio, ya comenzamos a dudar y decimos, pero si tuvimos un matrimonio, un noviazgo tan lindo, me llevaba flores, se subía a los palos de coco y me cortaba los cocos. Hoy ni en la cora me quiere dar para comprar mi coco. Y antes se subía, se raspaba la panza, todo, porque era yo su princesa. ¿Y ahora qué pasa? Hermanos, yo doy gracias a Dios por los matrimonios que ahora tenemos. Es plan de Dios. Cuando hay una distorsión en el matrimonio, se llega al divorcio, a la separación, claro, la imperfección humana prevalece, hermanos, y hay casos en los cuales es inevitable, óigalo así, es inevitable una ruptura, aunque no es el plan de Dios. La imperfección nuestra, cuando la imperfección nuestra predomina, se daña, se contamina ese plan maravilloso de Dios. Sin embargo, hermanos, tenemos que tener la fe y la confianza que Dios sigue cumpliendo sus planes, desarrollando sus planes a través de nosotros, a través de vidas que no son perfectas. Y hablo a aquellos matrimonios que sienten, óigalo bien. Están sintiendo, quizás me equivoqué, es que sos otro, no sos el mismo. Siga batallando y cumpliendo el plan de Dios en la vida de su familia. ¿Saben la cosa? La familia, el seno familiar, no es para, o una boda, no es para tener ahí en la sala una parejita vestida de blanco y decir, yo ya me casé, miren, ahí estuvo. Es, en primer lugar, para desarrollar los planes benditos del Señor. Que su hogar se respire la bendición del Altísimo. Que su hogar sea un centro de adoración a Dios. Que su hogar sea una plataforma para que otros conozcan de Cristo. Para eso nos unimos también, no solo para sentir cosas. Y cuando seguimos los principios bíblicos, de seguro hay paz, hay reconciliación, hay amor, hay una delicia en el matrimonio que necesitamos experimentar. Amén. Póngase de pie porque ya se nos fue el tiempo. Nos agarramos, nos emocionamos un poquito, pero damos gracias a Dios por la vida. En este momento vamos a orar por los jóvenes. Si tiene un jovencito al lado, usted que ya está casado, está grandecito, póngale la mano en el hombro. Vamos a, padres, si tienen a sus hijos aquí, acérquese a su hijo y vamos a orar por ellos en esta hora y vamos a pedir bendición para la vida de los hijos. Y los hijos van a orar por padres también. Los hijos tienen que orar por sus padres. Tienen que decir, ánimo papás, sigue cumpliendo esos propósitos de Dios. Incline sus rostros y ore por un joven. Muévase ahí, porque tenemos que orar los unos por los otros, hermanos. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, porque tú sigues avanzando los planes benditos, Señor, sobre la faz de la tierra, Señor. Y qué bueno que nuestras decisiones te honren, Señor. Te bendigan, Padre. Oramos por los jóvenes, por las decisiones que los jóvenes tienen que tomar tocante a sus sentimientos. En el nombre de Jesús, que tú les guíes, Señor. Aquellos que se han casado y sienten que sus expectativas se han roto, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que esa persona, ese joven, esa mujer comience a ver a su esposo, su esposa, como una bendición más que el Señor le ha provisto. Gracias, nuestro buen Dios. Gracias. Oramos por los padres también esta mañana.
Oramos para que los padres no se rindan tan fácilmente. Que los padres, Señor, sean los jefes, los guías espirituales, Señor, en la vida de sus hijos, de su familia. Pero ellos también necesitan ánimo, Señor. Necesitan saber, Padre, que tú sigues en control a pesar de las circunstancias difíciles. Gracias, nuestro buen Dios. Gracias, nuestro buen Dios. Esta mañana te alabamos, Señor. Y te bendecimos, Señor. Sigue obrando en medio de nosotros, Padre. Y que esta mañana podamos retirarnos con la bendición del Altísimo. Dios, ayúdanos a vivir para tus propósitos, Señor. Que nuestro hogar sirva como una plataforma para bendecir a otros, Señor. Que nuestras puertas se abran, Dios mío, para bendecir la vida de otras personas. Gracias, nuestro buen Dios. Oramos por aquellos hogares donde los padres no apoyan a sus hijos todavía. Señor, bendice a esos hijos que se sienten solos en esta caminata cristiana, Padre. Glorifícate ahí, Señor. Y en el nombre de Jesús hemos orado en esta hora, Padre. Amén, Señor.